Muy bien, ok. Nosotros ya estudiamos, entonces ya vimos cómo se calculan los diferentes percentiles y los cuartiles y los quintiles y toda la historia. Al final estos cuartiles o en general todos los cuantilos son líneas imaginarias que me ayudan a ir separando mi conjunto de datos en partes iguales. Lo importante aquí es que separan en partes iguales. Ahora vamos a ver cómo esto se combina con un tipo de gráfico especial, que es el gráfico de caja. El gráfico de caja se construye con los cuartiles. Los cuartiles, voy a volverme aquí para que nos acordemos, los cuartiles son las tres líneas imaginarias que me separan el conjunto de datos en cuatro partes iguales, 25% en cada una de esas partes. El gráfico de caja se construye entonces con estas tres líneas imaginarias y con los datos del máximo y el mínimo, más o menos. Entonces, vamos a ver este ejemplo de gráfico de caja. Dice que este gráfico de caja se ha creado para 20 personas y representa los tiempos que estas personas tardaron en entregar una prueba de comprensión de lectura. Entonces, varias personas pueden entregar la prueba al mismo tiempo. Por ejemplo, hay tres personas que entregaron la prueba en 50 minutos. Yo lo que tengo en esta escala de aquí, la escala que acompaña al gráfico, son los minutos que le tomó a la gente entregar la prueba de comprensión de lectura. Y efectivamente, como dice aquí, hay tres personas que entregaron la prueba a los 50 minutos. Son estas tres personas que están aquí sobre el 50. Ahora, el tema del gráfico de caja es que las caritas felices no van a estar en el gráfico. Lo que está en el gráfico son solamente las líneas que aparecen ahí. Pero vamos a hacerlo primero con las caritas que representan a las personas para entender el concepto y ya luego lo vamos a llevar al gráfico, digamos que de verdad. Entonces, este gráfico lo que tiene es lo siguiente. Siempre puede estar hecho de izquierda a derecha o puede estar hecho de abajo hacia arriba, pero siempre a la pura izquierda o si está de abajo hacia arriba, pues en la parte de más abajo van a estar los valores más pequeños de la variable que me interese, que en este caso la variable es el tiempo que le toma a la gente responder la prueba. Entonces aquí yo tengo las personas que entregaron más rápido. Hay una persona que entregó en 10 minutos, hay personas que entregaron entre 20 y 30 minutos, alguien que entregó aquí antes de los 40 minutos, etcétera. Si vemos la escala va de 5 en 5. Yo aquí tengo 10, 15, 20, 25, 30, 35. No están todos los valores puestos, pues para que no se vea ese chorro de datos que cuesta mucho leer, pero cada una de estas líneas me está diciendo que yo he ido separando los tiempos en 5 minutos. Entonces, más o menos aquí, donde empieza el cuerpo de la caja, aquí tengo el cuartil 1 que estaría a los 45 minutos. Y luego aquí, donde está esta línea que separa el cuerpo de la caja en dos partes, aquí tengo el cuartil 2 que ustedes ya saben que es la mediana y está a los 70 minutos. Y aquí tengo el cuartil 3 entre 80 y 90 a los 85 minutos. Ok, entonces lo primero que hay que entender en este gráfico es que si aquí en el puro centro, donde separo con esta línea las dos partes de mi caja, donde separo con esta línea, aquí está el cuartil 2, aunque una parte de la caja se ve más larga que la otra, siempre la mitad de las personas está hacia abajo o hacia la izquierda del cuartil 2 y la otra mitad de las personas está hacia arriba o hacia la derecha del cuartil 2. No importa que la caja se vea como aplastadita a este lado y que este lado se vea así como muy extensa, porque la caja está armada con base en los tiempos, pero en cada sección de la caja sigue habiendo un 25% de la gente. Si ustedes ven en esta parte de aquí, estas líneas que salen de la caja de cada lado se llaman los bigotes. Entonces, en este bigote yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Nada más que a una le tomó 10 minutos hacer el examen y a la otra le tomó casi 45 minutos hacerlo. Entonces hay mucho espacio entre el tiempo de una persona y otra. Por eso este bigote se ve tan largo. Y en cambio, este otro bigote es muy pequeño, pero yo sigo teniendo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco personas, igual que aquí. Solo que estas personas hicieron la prueba en tiempos muy similares. Entonces el bigote quedó pequeño porque todas estas lograron entregar la prueba entre los 85 y los 95 minutos. Entonces, el hecho de que una parte de la caja se vea como comprimida y la otra parte se vea como extendida en mucho espacio, no significa que aquí hay más gente que aquí. Es la misma cantidad de observaciones en cada una de las secciones de la caja. Lo que significa
que una sea más larga que la otra es que hay más espacio o más diferencias entre el tiempo de esas personas. Ahora, algunas veces en los diagramas de caja aparece un asterisco en alguna parte, al final de un bigote, de alguno de los dos lados. Esos asteriscos son valores atípicos. Significa que si yo agarré los datos, es decir, los tiempos de las personas, y yo les saco promedio y les saco la desviación estándar, este dato que está marcado con un asterisco está tan separado del promedio que ya no lo voy a considerar como algo normal. Entonces, si yo me lo imaginara en una curva normal, ahorita vamos a ver un poquito la curva normal, pero si yo me lo imaginara en una curva normal o si yo me lo imaginara como en qué tantas desviaciones me alejé del promedio, esto está tan lejos del promedio que ya el sistema que hace gráficos de caja lo va a marcar así como, ahí hay algo raro, este es diferente a los demás. Entonces ya yo tendría que ir a revisar si la prueba que esta persona entregó está completa, si fue de esos que no supieron qué hacer, entregaron y se fueron, porque él hizo algo diferente a los demás. Si el asterisco sale aquí arriba, lo mismo, esta persona entregó en un tiempo mucho mayor a todos los demás, entonces yo tendría que ir a revisar si es que esa persona es distinta a las demás en algún tema, tal vez la prueba era en español y el idioma de esa persona, el idioma base no es español, entonces le toma mucho más tiempo responder o algo parecido. Entonces, esos asteriscos me indican que hay algo extraño. Y el resto de la caja lo que sirve es para decirme, hey, el 25% de su gente entregó la prueba en tiempos entre los 20 y los 45 minutos. Otro 25% de su gente entregó entre los 45 y los 70 minutos, otro 25% entre los 70 y los 85 y el último 25% entre los 85 y los 95. Entonces, quitando las caritas, voy a saltarme esta parte porque ya la vimos. Antes de quitar las caritas, hagamos esta. Digamos, para ver. Este ya lo vimos, este ya lo vimos. Ok, vamos a ver este. Entonces, este es el mismo gráfico, nada más que quitamos a los muñequillos. Para los que van conmigo en la presentación, sé que me pasé varias diapositivas, estoy en la 20 para que sepan. Las otras es toda la explicación paso a paso de esto que les estoy contando. Entonces, si yo tengo el gráfico de caja y ya se ve así nada más, es un poco más difícil acordarme de que en este espacio de aquí yo tengo la misma cantidad de observaciones que en este espacio de aquí. Pero es importante mantener eso en mente. Todas las interpretaciones que podemos hacer del gráfico, yo las puedo hacer sin necesidad de saber cuánta gente hay en cada uno de estos espacios o cuántas observaciones. Yo puedo hacer todas las interpretaciones en porcentajes. Y yo puedo decir que si esta era la clase de personas que hizo el examen, yo puedo decir que un 25% de esas personas terminaron el examen en 85 minutos o más de eso, porque yo me acuerdo que aquí tengo un 25, aquí un 25, aquí un 25 y aquí otro 25. También puedo decir que la mitad de la gente, el cuartil 2 es la mediana, la mitad de la gente entregó el examen en 70 minutos o menos o en 70 minutos o más, la otra mitad. Aunque en el gráfico geográfico, digamos, aunque en el gráfico no se vean del mismo tamaño las dos áreas de la caja, yo sé que si este es el cuartil 2, aquí está la mitad de las observaciones y aquí la otra mitad. Yo podría decir también algo como lo siguiente. Entre el 25% más rápido, ¿cierto? Porque entregar el examen en poco tiempo es ser muy rápido. Entre el 25% más rápido de las personas, la persona más lenta en este 25% entregó el examen en 45 minutos. Es decir, de todas las personas muy rápidas que están en este 25% de mi caja, el que le tomó más tiempo fue el que quedó por aquí, en el cuartil 1, al que le tomó 45 minutos. Que aquí haya una persona en serio o no, o sea, que de verdad hay una carita justo en el 45, ¿no? No lo sé cuando veo el gráfico, pero yo puedo asumir que de todos los que son muy rápidos, al que le haya tomado más tiempo, le habría tomado 45 minutos más o menos. ¿Por qué? Porque ahí es donde corta el cuartil 1. Entonces, todas las interpretaciones que vienen en las diapositivas anteriores las van a tener en texto para que las puedan revisar, pero traten de pensarlas siempre con un gráfico que no tenga los muñequillos, porque así es como los gráficos se van a ver. ¿Cómo se construye el gráfico? Entonces, yo lo puedo hacer a mano, hay fórmulas para ir haciendo el gráfico a mano, pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo sobre todo cómo interpretarlo y cómo hacerlo en Minitab.
Entonces, hoy les voy a mostrar en Minitab cómo se hace. Si ustedes tienen acceso al VPN de la U, lo pueden hacer ahí. Si lo quieren descargar el Minitab y hacer las pruebas con Minitab descargado, lo pueden hacer. Yo les recomendaría que si van a descargar Minitab, se esperen todavía una semana más para que lo usemos también para el segundo examen, porque la versión de prueba tiene 30 días. Pero si alguien quiere ir haciendo pruebas y sabe que tiene, no sé, varias computadoras, porque la versión de prueba no es por correo, es por dirección IP. Si tiene varias computadoras y quiere descargar Minitab ahora en uno y después descargarlo en otro para el examen, eso sí lo pueden ir haciendo. Entonces, vamos a hacer primero interpretaciones y después vamos a ver cómo se va a construir. Veamos este otro gráfico de caja. Dice que este gráfico de caja está mostrando la distribución de los últimos pagos de caja chica de una empresa. Caja chica, si alguno no tiene experiencia trabajando, es plata en efectivo que hay alguien en la empresa que maneja y que se usa para gastos que son como del día a día y muy pequeñitos como para hacerlo con una licitación o una cotización o algo por el estilo con un proveedor. Entonces, si un empleado tiene que agarrar un taxi, por ejemplo, y es para un tema de la empresa posiblemente le va a hacer el reembolso de lo que pague en el taxi de caja chica, porque es un trámite muy pequeño que se puede hacer muy rápido a través de ese repositorio de dinero. Entonces, estos que están aquí son la distribución de esos pagos en miles de colones. Entonces, estos son 40,000 colones, 45,000 colones, 50,000 colones, 55,000 colones, etc. Normalmente las empresas tienen un tope para caja chica, entonces posiblemente esta empresa está como por los 80,000 colones, que es el último valor que graficaron. Nos piden identificar Q1, Q2 y Q3 en el gráfico y hacer las interpretaciones. Entonces, empecemos por el primer valor. Q1, en este gráfico, ¿a cuántos miles de colones correspondería el valor de Q1? 55,000. 56, 55,000. 55. Ok, 55. ¿Cómo sé yo? Porque un gráfico de caja siempre está construido de los más pequeños a los más grandes. Entonces, donde empieza la caja tiene que estar el Q1, esta otra línea es Q2 y esta otra línea es Q3. Entonces, sí, entre 50 y 60, aquí tiene que estar 55 para Q1. Con eso ya tenemos entonces que Q2 está un poquitito arriba del 60, en cuanto, no sé, entonces pueden inventar ahí 61, 62, no sé. Y Q3 sí se ve que está exacto aquí en el 70,000 colones. ¿Cómo los podemos interpretar? Para Q1, que son los 55,000 colones, yo tengo dos opciones. Decir que el 25% de los pagos son menores a los 55,000 colones, y estoy hablando entonces del primer bigote, o decir que si aquí está 25, aquí me queda el otro 75, puedo decir que el 75% de los pagos son mayores a 55,000 colones. Y eso lo puedo hacer con cualquiera de los demás. Con Q2 yo puedo decir que la mitad de los pagos son inferiores a 61,000 colones y que la otra mitad son superiores. Con Q3 puedo decir que hay un 75% de los pagos que son inferiores a 70,000 colones y el otro 25% es superior a los 70,000 colones. Entonces, esas son las formas de irlo interpretando. Vamos a revisar, aquí están los valores. Aquí pusieron que el Q2 es exacto 60, entonces vamos a creerles. Yo diría que es como 61, pero digamos que exacto 60. Y aquí vienen las interpretaciones. Es muy importante que las interpretaciones no solo las lean y las entiendan, o sea, esa es la primera parte para poder interpretar el gráfico de caja. Pero en algún momento ustedes deberían poder agarrar el gráfico de caja y escribir una interpretación, no solo leerla y entenderla, porque yo les puedo pedir a ustedes que me expliquen en el examen o en una tarea o en el quiz, creo que hay quiz para la otra semana, entonces que me expliquen o que me interpreten un valor y que ustedes tengan que escribirlo. Entonces siempre tienen que poder redactarlo. A veces la gente lo lee y lo entiende, pero a la hora de redactar no saben cómo ordenarlo para que tenga sentido. Entonces hagan práctica de redactar esa información, no solo de entenderla. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Chicos, estos son los gráficos de caja y ya les voy a mostrar cómo los podemos construir. O si necesitan que me devuelvan alguna diapositiva o que repita algo.
Todo bien, profe. Ok. Voy a asumir que el compañero es vocero del grupo, pero si alguno necesita algo, ustedes me dicen, profe, vuélvase un momento, lo que sea, y yo les ayudo. Ok, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, esto es lo que voy a hacer. Ustedes van a ver esta parte. Primero voy a generar datos que van a servirme para hacer el gráfico de caja. Obviamente, lo normal es que yo entreviste a las personas y les tome la información y con eso hago el gráfico de caja. Pero yo los voy a inventar. Si en algún momento necesitan inventar datos para algo, y eso puede pasar, a veces uno necesita generar una serie de números por alguna razón para trabajar con algo en particular, para hacer una simulación, en Excel hay una fórmula que es la fórmula de números aleatorios. Entonces yo voy a poner igual aleatorio, pero voy a usar aleatorio.entre. Y voy a inventar que lo que estoy aquí simulando con estos aleatorios es el precio que una persona está dispuesta a pagar por, digamos que por un pan casero que yo hago. Entonces, yo quiero vender panes caseros y los vendo en docenas. Entonces, voy a imaginarme que las personas dijeron que están dispuestas a pagar entre 2.000 y 5.000 colones por ese pan. Entonces, esto nada más para que vean cómo funciona la formulilla de aleatorio. Yo puedo usar aleatorio.entre y pongo dos valores que me interesan y Excel sabe que lo que yo quiero es que inventen números entre esos dos valores. Entonces, vamos a inventarnos ahí unos cuantos. Digamos que 200 valores. Ahorita todos esos son una fórmula, entonces se echan a perder cuando yo me muevo de una celda a otra, así que aquí los voy a pegar como números. De hecho, aquí cambian, y si ustedes ven, cada vez que yo le doy enter a alguno cambia. Entonces, estos ya no cambian, estos son números. Entonces, asumiendo que esta es la información que me dio un grupo de gente, voy a mostrarles en Minitab cómo se puede hacer un gráfico de caja con esto. Esta es la interfaz básica de Minitab. Eso que me está diciendo es que hay una actualización, pero yo no quiero actualizar ahorita. Entonces, en Minitab, la primera casilla que aparece, esta es como la interfaz donde yo le entrego la información a Minitab, por aquí lo alimento y por aquí es por donde Minitab me devuelve la información a mí, por aquí me da respuestas. Entonces, esta primera casilla solo sirve para poner títulos. En esa primera casilla, si pongo un número, Minitab no lo va a leer como número, por eso no tiene un número aquí, esa es la fila 0. A partir de la fila 1 yo puedo pegar datos, entonces aquí estoy pegando todos los datos que yo me traje del Excel, que había hecho ahí como 200 y resto. Cuando ya yo tengo todos los datos, en Minitab tengo una sección que es la sección de estadísticas. Minitab es software estadístico, entonces es riquísimo para trabajar todo lo que hemos visto hasta ahora. Minitab lo puede hacer. Ahora, lo hemos visto en Excel porque Excel también lo puede hacer y creo que es igual de rápido. Pero para que sepan, si en algún momento les interesa hacer temas de estadística básica, aquí está estadísticas básicas. Pueden pedirles que les enseñen las estadísticas descriptivas y entonces yo selecciono la variable que me interesa con un doble clic porque podría tener muchas columnas llenas de información. Entonces aquí me salen los títulos de todas las columnas. Yo escojo la que me interesa y aquí en estadísticas yo le puedo pedir, voy a poner ninguna para limpiarlo, pero le puedo pedir la media, que es el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la mediana. Aquí puedo pedir cuartiles, si ven, la moda, el mínimo, el máximo, etc. Entonces hay un montón de cosas que puedo hacer con esto. Yo voy a poner para este caso que me dé el promedio, el primer cuartil, la mediana, que ustedes saben que es el segundo cuartil ya, y el tercer cuartil. Voy a quitar la moda. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí él me va a dar para la variable datos, la media, o sea, el promedio, Q1, Q2 y Q3. Entonces vean que ya con esto tengo la información básica como para armar. Estos últimos tres me dejan armar el gráfico de caja. La media nada más para que vean que ahí como calculé el promedio, lo hubiera podido calcular en Excel con la fórmula de igual promedio, pero aquí también se puede hacer. Ahora, con estos tres yo tengo ya información básica. Ya yo sé que las personas, hay un 25% de las personas, cuartil 1, que estarían dispuestos a pagar por mi pan casero 2.877 colones o menos.
Pero si yo le apunto a los que más bien están dispuestos a pagar más, yo les puedo sacar hasta 4.260 colones por el mismo pan, porque el 25% que está dispuesto a pagar más pagaría 4.260 colones o más. Ahora, si lo quiero ver en el gráfico, yo me puedo ir a la opción de gráfica. Aquí vienen todos los gráficos que Minitab puede hacer. Si ven, son gráficos diferentes a los gráficos que hace Excel. Excel en gráficas sí se queda un poquillo corto cuando son gráficas estadísticas, o sea, hace de barras y circular, pero no empieza por ahí, va a empezar por dispersión, matriz, burbujas, que son cosas más interesantes a nivel estadístico para una persona que se dedica a esto. Entonces, aquí viene la opción de hacer gráficos de caja. Me pregunta si lo quiero hacer simple o con grupos, pero tiene que ser simple porque es una sola variable. Le damos a aceptar y él me va a preguntar qué quiero graficar. Yo quiero graficar la variable a la que le puse por nombre datos. Todo esto que viene aquí es para hacerle más opciones, pero en realidad yo quiero el gráfico de caja común y corriente, así que le vamos a dar a aceptar. Y aquí está Minitab haciendo un gráfico de caja. Entonces, vamos a ver si puedo hacer esto más chiquitito. Ay, ¿por qué no me deja? Vamos a ver si lo puedo enviar a PowerPoint para verlo ya completo. Mientras lo exporta, en los gráficos de Minitab, si yo dejo el cursor sobre el gráfico, ahí nada más dejé el cursor y ya no estoy tocando el mouse, él me va a mostrar la información. Entonces vean que ahí aparece el Q1, que ya habíamos visto que era 2.887, aparece el Q3, que ya habíamos visto que era el 4.260. Además de eso me da el N mayúscula es el total de datos, son 220 datos los que yo me inventé. Me da los bigotes, me está diciendo dónde termina esta línea y dónde empieza esta otra. Entonces, el primer bigote es 2007. Significa que la persona que está dispuesta a pagar menos por mis panes pagaría 2007 colones. Y el último bigote, el segundo es 4.993. La persona que está dispuesta a pagar más por mis bigotes, por mis panes, pagaría ese valor, 4.993 colones. Entonces, aquí está la información y el gráfico de caja. Este quedó muy bonito. Parece que este 25% está distribuido igual a este, igual a este, igual a este de aquí. Tiene sentido porque son números aleatorios. Entonces, Excel los generó entre 2.000 y 5.000, más o menos la misma cantidad de números ahí dispersos. Vamos a hacer un gráfico donde los datos no estén así de bonitos. Entonces, no se pueden llamar dos iguales. Datos 2. Entonces aquí yo voy a poner que esto es lo que las personas estaban dispuestas a pagar, la misma historia. Pero voy a hacer aquí un salto y voy a poner 5.000, 5.050. Salté muchos datos de un solo. Y vamos a ver cómo nos va con este. Pongamos aquí un 19.000 para que veamos un dato atípico. Entonces vamos a hacer la gráfica. Aquí estoy inventando los datos hacia mano, pero vamos a ver cómo nos quedan. Gráfica de caja, simple, aceptar. Está marcado datos, borro esa, le doy doble clic a datos 2, le damos a aceptar. Vamos a ver cómo nos queda este. Ok, este es un gráfico de caja muy diferente al anterior. Aquí ustedes ven el dato atípico, ¿cierto? Yo puse que alguien iba a pagarme 19.000 colones por el pan. Es este asterisco que está aquí, es demasiado diferente a todos los otros datos y entonces Minitab de una vez lo marca como algo raro. Si ven, este primer cuartil es sumamente chiquitito, va de 2.500, está aquí en 2.500, ¿verdad? Es esta línea y el primer bigote empieza en 2.000. Entonces aquí está el 2.000, donde empieza la rayita, donde está la primera línea de la caja está el 2.500. 25% de las personas dijeron que pagaban entre 2.000 y 2.500. Luego, entre el primer cuartil, entre el 2.500 y la mediana, que serían 5.000, está el otro 25% de mis observaciones, que las tendría aquí. Y si ven, este 25% parece más grande que el otro 25% que está de este lado, pero sabemos que es nada más porque hay más diferencia entre las observaciones. Porque yo puse varios 2.500, luego puse un 2.600 y de pronto brinqué a 5.000.
Entonces, esa diferencia en las observaciones es lo que hace que esta parte de la caja se vea tan grande. Entonces, aquí es como hacemos los gráficos de caja así rápidamente. Si alguien en algún momento necesita hacer un gráfico de caja y no tiene Minitab, avíseme y yo le doy la formulilla para encontrar dónde empieza el bigote y dónde termina. Y ustedes saben sacar los cuartiles con la fórmula de percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Entonces, no es que no lo pueda hacer a mano o no lo pueda hacer si no tengo Minitab. Es solo que en Minitab esta es una de las pocas cosas que se pueden hacer tan rápido que es más fácil venir a hacerlas aquí, los gráficos de caja. Pero la interpretación es la misma que la que hicimos aquí. O sea, es la misma historia. Ah, bueno, y el de Minitab, si lo vieron, eran gráficos verticales, mientras que los que habíamos visto aquí eran horizontales, pero es la misma historia. No sé si aquí hay algo que quieran que repita, chicos, o que me devuelvan alguna parte de esto que les mostré en Minitab. Profe, en Minitab se podría cambiar a que sea horizontal. No, Minitab solo los tira automáticamente los tira en vertical. Tanto así que de hecho Minitab le pone un dibujillo a cada uno y si ves el gráfico de caja los tira de una vez verticales. Eso es lo que él asume que uno quiere ver. Si vos lo quisieras hacer horizontal, tendrías que hacerlo a mano o con otro software. Obviamente Minitab no es el único. Entonces también a veces hay softwares en línea o incluso a veces uno encuentra aplicaciones para estadística muy buenas. Entonces también hay aplicaciones que le calculan un promedio, una mediana y toda la historia y tal vez hayan aplicaciones que grafiquen gráfico de caja horizontal si quieres hacer un horizontal. Podrían revisar porque en el App Store hay aplicaciones para estadística de todo, desde la calculadora estadística hasta graficadoras. No sé si hay alguna otra consulta, chicos. Profe, yo tengo una, digamos, el Minitab para descargarlo, digamos, en la computadora de nosotros, ¿es una aplicación gratis o hay que pagar tipo así Microsoft? Minitab es una aplicación de pago. Entonces, lo que yo les puedo recomendar, si quieren, es descargar la versión de prueba a su máquina. Entonces, descárguenla, pero la otra semana. Esta todavía no, porque con Minitab vamos a ver unos gráficos de probabilidad que yo creo que esos sí son como muy útiles para el examen. No quisiera que si descargan la versión de prueba se les venza antes del día del examen. La otra opción era hacer lo del VPN, ¿se acuerdan? Yo les había dejado por aquí los manuales para que ustedes se puedan conectar a la computadora de la U. Las computadoras de la U tienen Minitab. Entonces, si el día del examen ustedes no quieren descargar Minitab en su computadora, pero lo quieren usar para el examen, ustedes pueden entrar a la computadora remota. Eso es una máquina común y corriente y ustedes pueden abrir Minitab, pero ahí pueden abrir el aula virtual, ahí pueden revisar su correo, ahí se pueden pegar al Zoom, etc. Entonces, esa es la otra opción, que lo vayan haciendo desde las computadoras virtuales de la universidad. Como les dije la vez pasada, después de esta clase no hay nadie pegado en la computadora virtual, entonces pueden entrar a la computadora a las 8:30 y revisar cómo está el Minitab ahí, hacer pruebas y demás. O si lo quieren descargar, pues descargan la versión gratuita, ojalá la otra semana, para que les dé chance de usarlo para el segundo examen. Y ahora, si se ponen de acuerdo varios, creo que Minitab tiene licencia de estudiantes que le venden, no sé si son como 4 licencias, ay, no me acuerdo en cuánto está, tendría que revisar, pero uno la paga como por un año y la licencia de estudiante es mucho más barata que la licencia que Minitab le vendería a una empresa. Entonces eso también lo pueden revisar. Todo eso ustedes lo encuentran en la página de Minitab. Minitab, así. Y ahí está, descargue la versión de prueba, es esta. Aquí está la versión de descargas para que ustedes la puedan revisar. Este que dice free trial es lo mismo, es la prueba gratis, entonces la pueden descargar de aquí. Y esa les dura un mes. Pero como les digo, les dura un mes por dirección IP. Entonces, no es que yo la descargo hoy con mi correo Hotmail y mañana con mi correo Yahoo y entonces ya tengo 2 veces la misma cosa en la misma compu. No. Minitab les va a leer el IP de la máquina. Si lo quieren descargar por más de 30 días con la versión gratuita, sería como que yo la descargo hoy en mi computadora y en un mes la descargo en la computadora de mi mamá, que es otra dirección IP, y entonces podría extender un poquito el tiempo de la versión de prueba. Pero por correos así diferentes no va a hacer diferencia Minitab. No sé si hay algo más, chicos, que quieran saber.
Gráficos de caja para temas del examen, enfóquense sobre todo en interpretarlos, en que ustedes sean capaces de leer el gráfico de caja, de entender lo que significa, que si les sale un asterisco ustedes sepan qué significa el asterisco, que si encuentran un valor que es el que corresponde a Q1, ustedes lo puedan interpretar para el 25% de los datos pequeños, pero también para el 75% de los datos grandes. Esa es la parte que deberían enfocarse en tema de gráficos de caja. ¿Hasta aquí hay Ok. alguna consulta? Sí. Una pregunta, digamos, para el examen, digamos, el que viene va a ser como el pasado, digamos, que era así solamente marcar o va a ser como hacer un gráfico en Minitab, por ejemplo, y subirle el archivo. Todavía no lo he hecho el examen, entonces si te dijera cómo va a ser, te miento. Normalmente yo trato de hacerlos como el que hicimos la vez pasada, si no completo en su mayoría. O sea, yo puedo hacer un examen que tenga 10 preguntas como las que hicieron la vez pasada, que ahí mismo escogen la respuesta y que el sistema puede calificarles automáticamente, y puedo hacerles 2 preguntas de desarrollo que yo reviso una por una dentro del mismo examen. Todavía no he hecho el examen, entonces no sabría decirte cómo va a quedar finalmente. Lo que te puedo decir es que lo normal es que yo me enfoco a hacer el examen, la mayoría autocalificado. Entonces, tal vez yo no les digo, peguen el gráfico aquí, pero yo les doy un gráfico que yo hago en Minitab y les pido que me lo interpreten. A veces le hago una impresión de pantalla, así como el grafiquillo y esa imagen que se ve ahí, donde se ven los datos, y le digo, ok, con esos datos, ¿qué significa esto? O cuál sería, para poner un ejemplo, con esos datos que está ahí, yo te puedo preguntar, ¿cuál es el valor más grande entre el 25% de los datos más pequeños? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es el valor más grande entre el 25% de los datos más pequeños? 2500. Por ahí hay 5.000, hay 2.500, ¿hay otro valor? ¿Cuál es el valor más grande entre el 25% de los datos más pequeños? Creo que sería igual al 2500. Q1, ¿verdad? 2.500 sería el Q1. ¿Cómo sé eso? El 25% de los datos más chiquitos tienen que estar en este bigote, porque aquí está la escala. Entonces, aquí están las personas que dijeron que pagaban lo menos posible por mis panes. Y entre este bigote, que es súper cortito, pero en ese bigote de valores pequeños, el más grande, porque pregunté cuál es el valor más grande entre el 25% de los datos más pequeños, entre este bigote el valor más grande es cuando ya llego a la línea, que es Q1, que serían los 2.500 colones. Entonces, para el 25% de la gente que pagaría menos, para el 25% de los datos más pequeños, el valor más grande o la persona que está dispuesta a pagar más pagaría los 2.500, que es estar justo al final del bigote y empezando la caja. Y ese 2.500 lo encuentro en esa información porque es Q1, Q1 es 2.500. Ese tipo de preguntas son las que yo puedo hacerles en el examen. Obviamente no les preguntaría el 25% de los más chiquitos, les preguntaría entre la gente que está dispuesta a pagar menos por los panes, cuál es el valor o el precio más alto que esas personas están dispuestas a pagar. Lo pondría contextualizado. Entonces usted se va a buscar la gente que pagaría menos y ahí se fija cuál es la persona que pagaría más o lo asocia al Q1 y me da la respuesta. Ese es el tipo de ejercicios que normalmente yo pondría en un examen. Porque la verdad es que hacer el gráfico es sumamente mecánico y nada me asegura a mí que ustedes van a trabajar con Minitab cuando salgan de la U y que no van a trabajar con SPS o con PSP, que es el otro, es la misma cosa pero al revés. Entonces, lo importante es que usted en Google averigüe cómo hacer el gráfico de caja con el software que tenga a la mano, pero que una vez que tenga el gráfico de caja pueda decir qué significa y pueda interpretarlo y tomar decisiones con ese gráfico. Esa es la parte que a mí más me interesa, más que la parte mecánica de hacer el gráfico. No sé si hay alguna otra pregunta. Todo bien, profe. Vamos bien. Entonces, voy a cortar esta llamada aquí para que tengan completa una de gráficos de caja con interpretación y con cómo se hace en Minitab. Igual, les repito, por si alguno en el futuro necesita hacer cálculos con Minitab rápido, estadísticas, en estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos, yo puedo escoger para algún conjunto de datos un montón de estadísticas de la media, la desviación estándar, la varianza, la moda, le doy a aceptar y él me va a generar para esa variable todo eso que yo le pedí. Entonces, también para que sepan que eso está ahí, que esa opción la tienen.
Lo único que hace Minitab raro es que a la moda le dice moto. Vean que me da varios valores y me dice que la moda es 2. Eso significa que todos estos valores los encontró exactamente 2 veces. No encontró una sola que se repitiera más veces que las demás. Encontró 4 valores, cada uno repetido 2 veces. Ese es el único detalle que hace Minitab distinto a Excel. Pero así saben que ahí está esa información y que la pueden calcular con Minitab más rápido que con Excel tal vez. Ok, cortemos esta llamada aquí y nos juntamos de nuevo para ver el siguiente tema de hoy, que sería tamaños de muestra.